Que ha pasado de adjunto al señor Junqueras a adjunto al señor Patxi López, aunque he de reconocer que usted es mucho mejor portavoz del Partido Socialista que el ingeniero López. Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Perfecto. Gracias, presidenta. Haré la réplica desde aquí. La réplica, claro, va de replicar, así que replicaré algunas cosas que se han dicho. Le pasan el recado tanto a Feijóo como a Abascal. El señor Feijóo habla de que somos un montón de frustrados. Supongo que está copiando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que últimamente le gusta mucho esa palabra, y que aquí hemos venido a hablar de frustraciones. Hombre, que lo diga él, que lleva 3 años diciendo que ganó las elecciones y que no es presidente porque no quiere y tal. Bueno, es un frustrado con patas y lo sabe todo el mundo. Prefiero ser adjunto del señor Patxi López que siervo de la señora Ayuso. Lo digo claramente, lo digo claramente. Y luego eso de ingeniero tiene un tufillo, es como cuando a Irene Montero, calma, es como cuando a Irene Montero le dicen cajera o que yo descargaba camiones. Sí, yo descargaba camiones. ¿Ustedes? Ustedes no. Claro, por eso son como son y legislan como legislan. A mí descargar camiones no me hace menos nada, me hace más próximo a la gente que quiero representar. Y luego, el señor Feijóo vuelve a hablar de que el gobierno no respeta a las víctimas. No lo sé, pero tiene que tener la cara muy dura, que todavía no ha desautorizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, repito, llamando plataforma de frustrados a los familiares de las víctimas del protocolo. Son 7.000 y pico víctimas, Que tenga aquí el cuajo de decir que no se respeta a las víctimas. Y señor Abascal se mete con los impuestos. Hombre, yo no sé, lleva 30 años en política, si no hubiera sido por impuestos, este hombre, ¿de qué hubiera vivido? O sea, ¿qué viene aquí a meterse con los impuestos? O sea, es un discurso increíble. Pero sí que ha dicho algo interesante. Todos ustedes son palmeros de Abascal, que utiliza la mentira, la manipulación y la tergiversación para degradar a las personas. Y es que esto no lo digo yo, lo dice una persona que un poco más y la echan, que es Ortega Smith, que está ahí, casi tiene el cartel de salida en la cabeza, por lo que sea. Entonces, su gente habla así de ustedes. No lo digo yo, lo dice el señor Ortega Smith, pero sí que quiero decir algo. Aquí se ha dicho algo muy grave. El señor Abascal ha dicho que no, claro, que nos metemos con Mazón porque llegó tarde. El 90% de la gente que murió aquel día murió porque sí. Mazón llegó tarde. Entonces, hacer mofa, hacer chascarrillos de esto, bueno, no lo quiero ni calificar porque me echarían. Pero sí, Mazón sí. Es un negligente, es un inútil, es un mentiroso y es un psicópata. Sí, y lo digo yo con todas las letras. Y sí, si este señor hubiera estado donde tenía que estar diciendo y dando las órdenes que tenía que haber dado, el 90% de la gente que murió aquel día por la cara, sacando sus coches de los garajes, recogiendo a sus hijos de los colegios por la cara, porque este tío estaba de copas, que ustedes se atrevan aquí a decir, no, claro, te metes con él porque llego tarde. Miren, por favor, por favor, cállense que la historia les va a pasar por encima con esto. Y señor presidente, sí que es cierto que llueve más que nunca. O sea, de hecho, desde que el gobierno gobierna, pues no sé, nos falta la invasión zombie, ¿no? Ha pasado de todo, totalmente de acuerdo. Pero yo era pequeño y los rodalías ya eran un asco, Y llovía, no llovía, era un asco, era una aventura, un infierno, sobre todo para la clase trabajadora. Y yo recuerdo las primeras veces que cogía el AVE pensaba, ahora entiendo, no hay derecho a que la gente vaya en un AVE comodísimo, con sillones como estos, desayunando, comiendo, cenando, si se lo puede pagar, y en cambio vaya así en un cercanías, en un rodalías. Eso son inversiones de clase. Y da igual, no es responsabilidad solamente suya, también es de esta gente. Ahora, es un modelo de inversión.
es competir con China antes que en Vallecas o en Cornellá la gente vaya de forma digna a su casa o a su trabajo. Y de eso no hay derecho. Muchas gracias. El señor Feijóo ya se ha ido, igual es porque no daba más de sí, ya ha hecho lo que tocaba y lo ha descubierto desde el minuto 1. ¡Qué vergüenza! El presidente del gobierno ha venido a hablar de política aquí. ¡Qué vergüenza! Ha hablado de política nacional y de política internacional y de política migratoria y del escudo social y de las redes sociales y del cambio climático y, por supuesto, de ferrocarriles, del accidente y de inversiones. ¡Qué vergüenza! El presidente ha hecho lo que le corresponde al presidente del gobierno, hablar de política y de lo que le interesa a los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que pasa que para esta cosa el señor Feijóo se sorprende, porque él no sabe lo que es. Él es incapaz de tener una idea ni decir nada de nada que no sea. Hablamos de política nacional, Pedro Sánchez. De política internacional, Pedro Sánchez. De política migratoria, Pedro Sánchez. De aranceles, Pedro Sánchez. De pensiones, Pedro Sánchez. No sale de ahí porque no tiene ni idea de nada más. Es incapaz de tener una sola idea. Último ejemplo de esto. Último ejemplo de esto. Hoy también se trataba de hablar de política internacional. No ha dicho nada, absolutamente nada. Pero ya ha salido la jefa, la ideóloga, a decirlo todo. Ayuso va a dar la medalla de Madrid a Estados Unidos como principal faro del mundo libre. Y lo hace ahora. Lo hace precisamente cuando el AIS, como si fuera las SS, sale de caza a por el inmigrante, a por el hispano, y les da igual detener a un niño de 5 años que detener a turistas, que detener a americanos nacionalizados. Incluso primero disparan y luego preguntan. Lo hace ahora, cuando Trump ha convertido su endurecimiento migratorio en un espectáculo, cuando se criminaliza los apellidos hispanos, cuando se lanzan consignas contra ellos, y dice que le dan la medalla por sus pasos en defensa de la hispanidad. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué están queriendo decir con esto? ¿Que todo les vale con tal de que se invoque a la libertad, aunque luego se cercene y se encierre a esa libertad? Están diciendo que no importa lo que suceda con los derechos civiles, con los derechos humanos, si ese discurso les encaja ideológicamente. ¿Van a seguir ese mandato de Ayuso? ¿Así es como Feijóo lidera su partido? ¿Qué piensa él? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Absolutamente nada. Nada. Porque efectivamente no le importa nada. No le importa si algo está bien o está mal, con tal de que le sirva a sus propósitos. Mire, el señor Feijóo es el que le ha puesto una alfombra roja a la ultraderecha en nuestro país, a esos pensamientos. Le ha puesto una alfombra roja a Vox. Y esa responsabilidad le perseguirá siempre, porque lo que están haciendo es blanquear el significado profundo y real de la ultraderecha. Y Vox es la antipolítica. Vox es negar que a las mujeres las matan por ser mujeres. Vox es negar la emergencia climática que incendia nuestros montes e inunda nuestros campos. Vox es quien quiere destruir Europa en su alianza con lo peor del continente. La extrema derecha es recortar derechos que tanto les molestan porque nos hacen libres para querer imponernos sus uniformes ideológicos, religiosos y morales. Vox solo tiene un camino: sembrar miedo para recoger odio. Eso es lo que están ustedes avalando. Solo el miedo les hace fuertes. Miedo al diferente, miedo al inmigrante, el miedo genera rechazo y el rechazo odio. Así que solo puedo decir una cosa: maldito sea el odio y malditos quienes lo provocan. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, como ya le dije antes, en España necesitamos invertir en los trenes que cogen miles de personas cada mañana para ir a trabajar o para ir a estudiar. Necesitamos solucionar ya la situación de Rodalies en Cataluña, un verdadero desastre, pero también la de las cercanías en Madrid o Andalucía. E non me vou deter na precaria realidade dos que non temos, como no meu país, en Galicia, nin siquiera un servizo de cercanías. No puede ser que cada mañana millones de personas no sepan si el tren va a venir, si va a llegar a su trabajo, si van a llegar a sus clases o a su cita médica. No puede ser que subir en cercanías o en Rodalies sea un auténtico suplicio. Por tanto, señor presidente, tenemos que invertir mucho más en el transporte cotidiano. Necesitamos invertir en cercanías, necesitamos soluciones para la mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, porque, básicamente, señor presidente, representamos a esa gente. ¿Y a quién más representamos? Pues a todos los que creen en la justicia social y por eso defienden que las personas, sea cual sea su color de piel o su religión, tienen que tener derechos. Se lo he dicho antes, nosotras estamos orgullosas de formar parte de un gobierno que marca diferencia en Europa y en el mundo. Un gobierno que esta vez sí ha ido más allá del discurso y ha dado un paso adelante para la regularización de 500.000 de personas. Esta regularización nos hace sentir orgullosas, 500.000 veces orgullosas, una por cada vecina y vecino a las que por fin les vamos a reconocer que forman parte de nuestra sociedad también en los papeles. Pero, señor presidente, tenemos que asegurarnos de que la eficacia del procedimiento de regularización va a ser tal que llegue a todo el mundo y para ello, desde mi grupo parlamentario, defendemos la necesidad y urgencia de adoptar dos medidas. Un plazo para la recepción de solicitudes suficientemente amplio que llegue al menos a diciembre de este año y un refuerzo de las oficinas de extranjería vinculado también a una homogeneización de los criterios. Y déjeme que le diga una última cosa. Señor presidente, no podemos mirar hacia otro lado ante el asedio injusto e inhumano que está sufriendo el pueblo cubano. España tiene una responsabilidad histórica hacia un país hermano. Por mucho coste que esto tenga con la administración americana, hay que dar un paso al frente y ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cuba. El señor Feijóo dijo ayer, ya no está, pero se lo recordaré, dijo ayer que este gobierno de coalición hace que la gente no quiera trabajar porque les damos el ingreso mínimo vital. Eso es no tener vergüenza, pero es también no tener memoria. Esto que hizo ayer el señor Feijóo es básicamente cachondearse, reírse de los niños y niñas que salen de la pobreza. ¿O es que también es un ignorante que no sabe para qué sirve el ingreso mínimo vital? Y en cuanto a su falta de memoria, mire, señor Feijóo, miren, señorías del PP, este gobierno ya demostró que proteger a la gente es la mejor política económica. Desde que el PP salió del gobierno hemos creado más de 3 millones de empleos. La tasa de paro del señor Rajoy era del 27%, y con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo la tasa de paro es inferior al 10%. Para nosotras aún por encima de lo que queremos. Hombre, pero desde luego lejísimos de donde la dejaron ustedes. Hagan el cálculo que es muy sencillo. 10% es la tercera parte del paro que había cuando ustedes gobernaron. Y mire, el señor Abascal también se ha marchado, pero yo igualmente me voy a dirigir a él para decirle a usted y a todas las señorías de Vox que cuando una mujer en esta Cámara les replica, sea una diputada o una ministra, cuando les replica no es porque se ponga nerviosa, no es porque se ponga nerviosa, es porque tiene algo que decirles. A ver si es que ustedes pueden hacer el orangután aquí y ahí sentados y el resto lo que no podemos hacer es replicarles desde el escaño. Un poco de respeto. Lo de la ausencia de machismo no se lo vamos a pedir, no somos tan ingenuas, pero un poquito de respeto por las ministras de este gobierno. El señor Abascal aún no ha tocado poder. Y tiene ya sus juventudes robando el dinero que recaudaban para la Dana. Porque han venido a España a lo que hacen todos los siervos de los patrones, llenarse los bolsillos. Al señor Abascal no le gusta la regularización, porque quiere a los trabajadores divididos en vez de unidos, y porque quiere a las trabajadoras siendo siervas antes que ciudadanas. Pues aquí no. Con este gobierno, no, con este gobierno y con nuestros ministros y ministras, regularización, subida del salario mínimo interprofesional, permisos de cuidado y por fallecimiento, mejora de la dependencia, sanidad pública, subida de las pensiones, justicia fiscal y reforma laboral. Siempre a pesar de ustedes, señorías de la extrema derecha.
Su modelo es la ocupación militar de Minneapolis por el ICE. El nuestro, la resistencia organizada de miles de activistas, vecinos y vecinos. Y termino ya, señora presidenta. Señor presidente, usted no me ha dado respuesta a nuestra petición concreta en materia de vivienda, así que no me queda otra que volver a repetirla. Hay que prorrogar los alquileres para congelar los precios. Hay que resolver el problema de la vivienda, empezando por la urgencia para 3 millones de personas. Por eso le pido una vez más que salgan del inmovilismo y que se sumen a la mayoría social. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario. De verdad, el tono constructivo que hayan tenido la mayor parte de los grupos parlamentarios que han querido aportar a este debate, propuesta, rigor. Y a los de siempre, pues lo único que puedo decirles es que gritar no convierte una mentira en una verdad. Lo que convierte es a un mentiroso en un maleducado. Y es lo que vivimos, por desgracia, en estas Cortes desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Este terrible accidente de Adamuz y los descarrilamientos de Rodalíes nos dejan varias lecciones que me gustaría mencionar para cerrar este debate y hacerlo además con serenidad y con rigor. La primera de las lecciones y la más importante es que cuando nuestro país sufre una tragedia, y desgraciadamente esto lo ha sido, el Estado responde, y responde con responsabilidad, con rapidez, el Estado en su conjunto, sin colores políticos ni fronteras administrativas. Tras el accidente de Adamuz, señorías, se movilizaron todos los medios necesarios, más de 500 efectivos, recursos especializados, trabajando desde el primer momento para atender a las víctimas, a los heridos, a sus familias. Y por tanto el mensaje es rotundo, es el que el Estado siempre está cuando los ciudadanos lo necesitan. Y creo que esto es muy relevante de cara, sobre todo a los ciudadanos que viven con preocupación este tipo de tragedias. La segunda lección es que este Gobierno afronta la crisis siempre del mismo modo, y es con una respuesta inmediata, con una investigación rigurosa y con una transparencia absoluta. Señorías, en 5 días, en solo 5 días, creo que es un plazo excepcional en este tipo de sucesos, entre otras cosas porque tampoco disponemos de toda la información que desgraciadamente quisiéramos tener, sobre todo para trasladársela a las víctimas, a los familiares de esas víctimas, a los heridos. Bueno, como decía antes, en solo 5 días ya existía una hipótesis técnica preliminar, no concluyente, pero una hipótesis técnica preliminar, que hemos compartido con claridad y sin ocultar ningún tipo de información, pese a los intentos que, por desgracia, vemos de contaminar el debate público con bulos, con falsedades y con mensajes de odio. La tercera lección, es que si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de la vía, debemos asumir una realidad compleja, señorías. Y es que es posible que un fallo se produzca incluso cumpliéndose los protocolos vigentes. Y si esto es así, el Gobierno no va a mirar para otro lado, vamos a revisar los estándares, vamos a reforzarlos y vamos a mejorar para que una tragedia así no vuelva a repetirse. La cuarta es que nuestro país, España, cuenta con un sistema ferroviario puntero, que no es perfecto, que tiene sus carencias. Y aquí, a lo largo del día de hoy, hemos hablado de ellas. Que tiene, por supuesto, margen de mejora, especialmente en algunos territorios. Pero, al igual que digo eso, también reivindico que es un sistema sólido, fiable, seguro, en el que viajan cada día más de 2 millones de personas a lo largo de más de 15.000 kilómetros de vía. Y, por tanto, generar miedo, sembrar desconfianza sobre esta realidad no es una crítica legítima, es sencilla y llanamente irresponsabilidad. Y quien lo haga, evidentemente, tiene que asumir las consecuencias. La quinta es que debemos tomar conciencia del lugar que partíamos, no para eludir ninguna responsabilidad, no para caer en la autocomplacencia. Pero el hecho cierto es que en 2018 heredamos un sistema ferroviario gravemente infrafinanciado. Y desde entonces lo que hemos hecho ha sido triplicar la inversión, multiplicar por 10 la compra de material rodante y reforzar el gasto en mantenimiento. Podremos debatir cuánto más hay que invertir. Lo que no es cierto, y conviene decirlo con claridad para seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, es que este Gobierno no haya apostado por el ferrocarril.
antes al contrario. Eso es sencillamente falso y no voy a admitir ni media lección de quienes han hecho de debilitar y de trocear un servicio público su moneda de cambio. Y la última lección es quizá la más importante para el futuro, es también la que está residenciada en estas Cortes Generales, y es que la emergencia climática está poniendo ya, va a poner a prueba aún más todas nuestras infraestructuras. Ya lo ha hecho con las inundaciones, lo hace con los incendios, también con el sistema energético y lo está haciendo ahora con el transporte. Por eso propusimos un gran acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática y por eso, señorías, hemos trabajado con la sociedad civil y por eso hoy reitero aquí un llamamiento claro a las fuerzas políticas, a los grupos parlamentarios, para dejar a un lado la ideología, prestar atención a lo que nos dice la ciencia y unirnos en una cuestión que no es política, sino que yo diría es vital. Vital para el sector primario, vital para sectores productivos muy importantes de nuestro país, vital para la seguridad y la vida de nuestros conciudadanos. Eso, señorías, es también un ruego que hace el Gobierno de España, el que podamos, en este periodo de sesiones que hoy se inicia, acordar todos los grupos un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Con eso salvaremos vidas y garantizaremos la prosperidad de nuestra sociedad.